Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. Un accidente cerebrovascular hemorrágico implica el sangrado dentro del cerebro, lo que comprime y daña el tejido cerebral adyacente. Sus síntomas suelen ser de inicio súbito y pueden empeorar rápidamente. Algunos síntomas son debilidad o incapacidad de mover una parte del cuerpo, entumecimiento o pérdida de la sensibilidad, disminución o pérdida de la visión puede ser parcial, dificultad del habla, incapacidad para reconocer o identificar cosas familiares, dolor de cabeza repentino, vértigo, mareos, pérdida de coordinación, somnolencia, entre otros. ¿Qué provoca un accidente cerebrovascular hemorrágico? A continuación en Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Y gracias por la sintonía y por acompañarnos un domingo más en Vivir con Salud, pero sobre todo en este programa especial, hoy desde el Hospital Menonita en Caguas. Y quiero decirles que ellos tienen un centro de neurociencias y manejo de ataques cerebrales aquí en Caguas, y hay un teléfono que va a aparecer también en nuestra página de Facebook, pero se los voy a dar, si usted puede anotarlo, es el 787-653-0550, 653-0550, y las extensiones son la 2300 y la 2301. Si tiene una situación de emergencia puede llamar, o si tiene dudas, preguntas, porque piensa que pudiera tener algún síntoma, es importante que llame y explique y venga, sobre todo a la sala de emergencia. Pero ahora voy a estar dialogando con el doctor Ulises Novo, quien es también neurólogo vascular y pertenece a esta unidad de stroke del Sistema de Salud Menonita de Caguas. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buen día, muy buen día a todos. Quiero hablar un poquito para que usted me defina o me diga qué es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Estuve hablando con el doctor Rodríguez sobre el isquémico y el transitorio, pero quiero hablar sobre el hemorrágico, que la gente comúnmente le llama el derrame. Exacto. El accidente cerebrovascular hemorrágico o el stroke hemorrágico es uno de los tipos de strokes menos frecuentes. El más frecuente es el que estaba hablando anteriormente el doctor Julio Rodríguez. El menos frecuente es el hemorrágico. Básicamente, como lo dice la palabra, es el proceso en el cual se produce un sangrado abrupto y repentino en una parte del cerebro, dando síntomas que son indistinguibles del otro tipo de stroke, que es el isquémico. O sea, los síntomas de parálisis de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, dificultad para ver, o pérdida de la sensación de un lado, dificultad para caminar, en fin, ese tipo de cosas. Los síntomas son iguales. En el stroke hemorrágico, como lo dice la palabra, es producto que se produce una hemorragia, un sangrado dentro del cerebro, a diferencia del isquémico, en donde no hay ningún tipo de sangrado. Y entonces, los síntomas, ¿cuáles serían? ¿Igual que en el isquémico o más agudizados u otras áreas? Iguales. ¿Son iguales? Son iguales, ahí está la dificultad. Son iguales. Es imposible poder determinar, viendo a un paciente, qué tipo de stroke está teniendo. Por eso que es tan importante hacer imágenes de cerebro como un CT de cabeza. Es la única manera que tenemos de poder determinar que el paciente tiene uno versus el otro. Y es importante, porque a pesar de los síntomas son iguales, el tratamiento es totalmente diferente. No tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Y dentro de esos strokes hemorrágicos hay una parte más chiquitita todavía, que es más rara, que son las hemorragias por ruptura de aneurismas, que esos son otro tipo de stroke hemorrágico, y eso sí dan una sintomatología un poquito diferente, en donde la presentación más típica es un dolor de cabeza brutal, generalmente con náuseas, vómitos, muchas veces asociado con pérdida de conocimiento, pero más que nada es el dolor de cabeza, por ahí no tienen más nada que eso. Esa sería la única hemorragia que se presenta diferente. El resto de las hemorragias, que son la mayoría, se presentan igual que cualquier otro stroke y no podemos diferenciarlo a no ser que hagamos un CT. Pero cuando hablamos del hemorrágico, estamos hablando de un infarto cerebral que puede ser letal, doctor. Es un tipo de stroke que generalmente tiene un comportamiento
bastante más maligno que el otro tipo de stroke. Para que tú te des una idea, en los primeros 6 meses siguiendo a un stroke hemorrágico, el 80% de los pacientes están muertos o incapacitados. O sea, es un stroke muy maligno y lamentablemente no tiene la misma capacidad de tratamiento que tiene el otro tipo de stroke, que es el isquémico. Hoy por hoy, año 2021, el tratamiento de un stroke hemorrágico es muy limitado. Es cierto, tenemos varios medicamentos que podemos ayudar, intervención y ese tipo de cosas, pero nada específico como para el stroke isquémico. Es muy maligno, es muy maligno. Le pregunto eso porque, ¿verdad? Uno ha conocido a través del tiempo que muchas personas que le han dado este tipo de infarto, pues lamentablemente han perdido la vida. Si uno, ¿verdad?, queda vivo, ¿hay algunas secuelas de este accidente, de este stroke, ¿verdad?, cerebrovascular hemorrágico, peor que el isquémico? O sea, ¿qué cosas, usted dice que es quizás el número 1 en incapacidad, qué cosas entonces voy a perder? ¿El caminar, el hablar? Mira, todo depende del tamaño de la hemorragia, del lugar de la hemorragia y de cuán rápido se puede intervenir para corregir algunos de los factores, como por ejemplo la presión, ¿no? Generalmente estos strokes hemorrágicos vienen con la presión excesivamente alta. En la medida que uno pueda controlar todo eso, puede limitar un poquito el daño, pero la realidad es que las secuelas son las mismas que un stroke isquémico, pero puede que el déficit sea mucho más grande dependiendo del lugar donde se produjo la hemorragia. O sea que en ese sentido no hay diferencia con el isquémico, nada más que tienden a ser más malignos por el hecho que no tenemos manera de limitar daño. Es muy poquito lo que podemos hacer. O sea que la persona podría quedar entonces sin poder caminar. Perfectamente, no solo eso. Puede quedar sin poder caminar, puede quedar encamada el resto de su vida. O sea que definitivamente es algo que tenemos que atender y que tenemos que estar pendientes a esos síntomas, ¿verdad?, que nos da. Y me imagino que en el caso del hemorrágico también, si tenemos enfermedad cardiovascular, ¿estamos a mayor riesgo? Exactamente. Lo irónico de todo esto es que de todos los strokes, el hemorrágico es el más fácil de poder prevenir. Comparado con el isquémico, el más fácil es el hemorrágico, porque la mayoría de las veces es por presión alta excesiva. O sea que si controlamos ese factor de riesgo y nos mantenemos en un tratamiento, vamos a poder entonces quizás evitar y prevenir que nos dé ese ataque. Totalmente. Y los estudios han sido contundentes. Solamente con modificación de la presión, las chances de que un stroke hemorrágico suceda o que se repita son bien poco probables, en general, ¿no? Una persona le puede dar un ataque hemorrágico y salir de ese proceso y luego volverle a dar otro. ¿Hay recurrencia? Totalmente. Y de hecho lo hemos visto tristemente en pacientes que vienen con una hemorragia pequeña, se recuperan bien, la presión no la tratan adecuadamente, por ejemplo, ya sea que el paciente no es muy fiel con el medicamento y tristemente después vuelven a recurrir y recurren con una severidad increíble. Pero sí, pueden recurrir perfectamente, pero al mismo tiempo el dato positivo para la gente es que en la medida que los factores de riesgo estén bien controlados, especialmente la presión, lo digo varias veces, pues es bien importante, mientras la presión esté bien controlada, las chances de tener una hemorragia cerebral son bien bajitas. No estoy hablando de aneurisma, estoy hablando del otro tipo de stroke hemorrágico, porque el aneurisma es diferente. El típico stroke hemorrágico con la presión controlada se puede prevenir mucho más fácilmente que un stroke isquémico. ¿El hemorrágico nos puede dar independientemente de la edad que tengamos, doctor? ¿O es algo que estamos a mayor riesgo a medida que envejecemos? Como todos los strokes, estamos a mayor riesgo a medida que envejecemos. Pero también es cierto que lo vemos en gente joven, porque mucha gente joven piensa que ellos no pueden tener presión alta cuando la tienen, o si la tienen la presión alta, a ellos no les va a hacer nada. Y tristemente, y me ha pasado a mí personalmente, ver a gente muy joven con su segunda hemorragia, después de haberles dicho que ya habían tenido una, que el problema era la presión, no prestarle atención al medicamento para la presión, volver a tener otro evento masivo que quedan incapacitados de por vida. Sí, le puede dar a cualquiera, pero ciertamente cuando uno es más grande, más viejito, tiene más chance. Pero eso no quiere decir que alguien de 30 años no le pueda dar, le puede dar perfectamente también.
O sea que si entonces somos hipertensos y mantenemos en control ese factor que por lo que veo es el de mayor riesgo, podemos tener una vida plena y al mismo tiempo estamos previniendo que nos dé un stroke cerebrovascular. Exactamente, exactamente. La causa de stroke de los dos, número uno, es la presión alta. No es que uno pueda decir que con eso uno elimina 100%, pero se puede disminuir dramáticamente la posibilidad de tener un stroke solamente con tener la presión controlada y sobre todo en el hemorrágico. Venga acá, hay gente, ¿verdad?, que padece de ansiedad y los niveles de ansiedad pueden elevarse a tal punto, ¿verdad?, que nos puede llevar a tener taquicardias, a tener una presión elevada. ¿Eso puede llevar a que podamos tener un stroke? Esa es la justificación que uno escucha todos los días, que era porque... Le pregunto. En serio, es que no, que estoy con mucho estrés y si el estrés puede... Definitivamente el estrés tiene un mecanismo maligno para el cuerpo porque obviamente desencadena la liberación de un montón de sustancias que hace que la presión suba. Pero lo que la gente tiene que saber es que nadie tiene una hemorragia porque un día solamente tuvo la presión alta. Para uno tener una hemorragia cerebral es una condición crónica, no tratada, que en un momento que pasa la capacidad del cerebro de poder protegerse y entonces explota, se rompe esa arteria y le produce una hemorragia. Claro, uno puede tener estrés por mucho tiempo y llevar a esta condición, pero no es porque un día uno se enojó con alguien o tuvo una discusión y le dio un coraje y la presión se fue muy alta, no por eso le va a dar una hemorragia necesariamente. Esto generalmente es una condición que va caminando despacito, despacito, hasta que un día el cerebro perdió la capacidad de compensar y esa arteria se rompió. O sea que es algo acumulativo. Correcto. Nosotros vamos a continuar hablando con el doctor Ulises Novo, así que voy a hacer la pausa, pero regresamos en breve. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. El accidente cerebrovascular hemorrágico se asocia más a menudo con hipertensión arterial, presión alta, la cual lesiona las paredes arteriales hasta que se rompen. Otra causa de accidente cerebrovascular es un aneurisma. Este hace referencia a un punto débil en una pared arterial que hace que se debilite y al mismo tiempo se rompa, causando la hemorragia. Las aneurismas pueden desarrollarse y crecer antes de causar síntomas. Con frecuencia, si se detecta y se tratan anticipadamente, los médicos pueden detener la ruptura del aneurisma. El Hospital Menonita de Caguas cuenta con el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral. Es atendido por los únicos 2 neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico para atender emergencias 24/7. Llama y coordina tu cita al 787-653-0550, extensión 2300 y 2301. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.